Buenos días, queridas, queridos radioyentes. Hoy os presentamos a Juan Navas, que nos presenta Trampas, un libro que aborda la ludopatía a través del cine. Buenos días, Juan. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Cuéntame, ¿qué lleva a un profesor de la Complutense de Madrid a escribir un libro psicológico? Bueno, pues claro, nosotros nos dedicamos a investigar sobre juegos de azar, más específicamente sobre qué factores intervienen en que una persona termine desarrollando problemas con esta actividad y llevamos haciéndolo durante más o menos unos 15 años. Entonces lo que teníamos pensado es, como parte de un equipo de investigación más grande, pues aprovechar mediante un libro para poder contar a todo el mundo los resultados de nuestras investigaciones y de todos los investigadores que nos dedicamos un poco a comprender este fenómeno de una forma para eso, como os digo, intentar llegar a la gente y transferir ese conocimiento científico que muchas veces pues, puede resultar difícil de comprender para la gente de a pie. Estás hablando en plural porque este libro lo has escrito junto a José César Perales, Así es. psicólogo. Sí, sí, sí. Hemos Cuéntanos. estado en conjunto porque José César lidera el equipo de investigación en el que llevo muchos años trabajando y bueno, al final hemos hecho una obra científica común con muchos proyectos, muchos artículos y bueno, es una forma, como te decía, de intentar llegar a la gente y sobre todo también pues de organizar toda esa literatura científica que es muy interesante y un poco hermética, ¿vale? Para quien no es científico. ¿Pero qué es lo que os lleva a decidir un día vamos a investigar sobre este tema? Pues mira, originalmente nosotros nos interesaba comprender cómo funcionan las adicciones en general, porque en el año 2013 se reconoce la adicción a los juegos de azar como tal. Hasta entonces no se consideraba por los principales manuales diagnósticos como un trastorno adictivo, sino como un trastorno de control de impulsos. Entonces empezamos a intentar investigar qué sucede en las adicciones con una adicción en la que no hay una sustancia externa que se consuma. Entonces lo queríamos en principio estudiar para ver si podíamos aprender algo de la adicción sin la interferencia del daño a nivel cerebral que produce el consumo de sustancias. Pero luego nos fuimos interesando cada vez más en el juego de azar específicamente, porque es una adicción muy peculiar. Y claro, en ese trabajo pues también nos hemos encontrado con muchísimas personas que han desarrollado problemas y al final acabas poniéndole caras a eso que leíamos en artículos científicos y que luego también nosotros hemos hecho artículos científicos basándonos en esas entrevistas y poco a poco ya te comento, nos hemos ido centrando más en esta adicción que tiene sus peculiaridades. Por ejemplo, es una adicción que conecta con una actividad que es legal. Y más interesante aún, ¿no? Que además es una actividad que está diseñada específicamente por la industria que lo comercializa. Entonces, eso hace que tenga unas peculiaridades muy interesantes desde el punto de vista psicológico y social que nos ha llevado a seguir profundizando y bueno, y lo que nos queda, porque al final, como todo fenómeno complejo, pues es muy difícil de abordar y siempre hay nuevas cuestiones que nos llaman la atención, cosas que nos quedan por saber y bueno, de momento hemos condensado todo ese conocimiento, vete tú a saber a dónde nos lleva, igual a otro libro dentro de unos años. Yo he dicho al principio la ludopatía, perdón, a través del cine. ¿Qué papel tiene el cine en esta obra? Para nosotros es la excusa para contar una historia. Al final, como un libro de estas características es un libro de divulgación científica, es decir, que es un libro que está hecho de una manera que intenta ser amena para poder explicar cuestiones que son complejas y que cualquier persona las pueda entender, ¿no? Entonces, el cine lo que hace es servirnos a nosotros como excusa para empezar a contar nuestra propia historia de los problemas sobre el juego de azar. Y lo hacemos con películas que son de juegos de azar. Al final, el cine ha reflejado una actividad que es realizada por muchas personas en mucho tipo de sociedades y entonces el cine pues recoge esas historias. Y a la vez, claro, el cine tiene yo creo que un doble efecto, ¿no? Por un lado, refleja la realidad, pero luego también la influye, sobre todo
cuando hablamos de cine que llega a muchísimas personas, ¿no? De cine de grandes masas. Entonces, claro, evidentemente, películas sobre juegos de azar van a formar parte también del imaginario popular. Hay muchísimas, pero por ejemplo podemos pensar en Rayman, que es una película fantástica y que casi todo el mundo que es un poco aficionado al cine o que te suena por ahí, la vas a vincular con contar cartas en Blackjack, por ejemplo, ¿no? Eso por citar un ejemplo. Pues al final nosotros, cuando hablamos de qué realidad hay detrás de si se puede ganar dinero o no en el Blackjack, pues lo montamos a partir de Rayman. Luego, evidentemente, sobre eso, pues ya nosotros contamos la evidencia científica al respecto. ¿Cuál es el mensaje principal que queréis hacer llegar al lector? Queremos ofrecer al lector pues una visión de cómo se diseñan los juegos de azar y cómo este diseño pues conecta con algunas peculiaridades de cómo somos los humanos para que se entienda que aunque te guste apostar, pues eso implica unos riesgos. Y conocer esos riesgos pues puede ayudar en algún punto a intentar tomar mejores decisiones, es decir, que no se te vaya de las manos. Eso si estás empezando a apostar o lo tienes pensado, ¿no? ¿Qué ocurre? Que si tú ya eres una persona que juega mucho, es probable que ya tengas una forma de pensar sobre los juegos de azar que te lleve a continuar haciéndolo. En tal caso, también lo que intentaríamos sería que al menos reflexiones sobre algunos procesos que suelen ocurrir en otras personas que pierden el control sobre los juegos de azar para que tú también seas consciente de si te está pasando. O sea, es decir, que también identifiques algunas cuestiones relacionadas con el riesgo que todas las personas que tienen contacto con un agente adictivo pues acaban teniendo. Un tercer mensaje, quizás del libro, es, digo quizás porque es lo que pretendemos, ¿no? Tiene que ver más como para el conjunto de la sociedad. Actualmente se trabaja o se tiene en la idea de que la mejor forma de prevenir los problemas con el juego de azar tiene que ver con un modelo que se llama de juego responsable. Ese modelo de juego responsable es un modelo que implica que parte de la responsabilidad, una parte importante de la responsabilidad de quien termina teniendo problemas con el juego recae en la persona que apuesta. Y entonces lo que se pretende, por ejemplo, desde los propios operadores que ofertan esta actividad es dar información e intentar intentar llegar a la gente para que identifiquen señales de peligro e incluso derivarles a lugares donde les puedan ayudar. Esa sería la aproximación, ¿no? O sea, se entiende así, la responsabilidad es de la persona, la industria en todo lo que va a intentar proveer es información y luego o potenciar o favorecer o al menos no entorpecer los canales de ayuda. ¿Qué ocurre? Que, claro, desde el punto de vista científico, ese modelo se está demostrando, se está planteando que tiene muchas limitaciones, sobre todo por cómo están diseñados los juegos actualmente. Es decir, cómo se diseñan para que sean, por ejemplo, mucho más rápidos, para que se pueda apostar mucho dinero, para que haya premios muy grandes y que sean especialmente tentadores y que contribuyen a que sean y que contribuyen a que algunos de ellos tengan un mayor potencial adictivo. Entonces, lo que se plantea desde los paradigmas más de vanguardia de la ciencia es que hay que mirar a cómo se diseñan los juegos de azar para limitar el número de personas que acaban desarrollando un problema, con lo cual no es tanto que la responsabilidad sea de la persona, sino que es una corresponsabilidad en el que el operador tiene un papel muy importante y lo que invitamos a través del libro también es a la propia reflexión de la industria, es decir, que cuanto en un intento, que en los intentos que se hace por rentabilizar una actividad, que es una actividad que tiene potencial adictivo, pues también parte de cuánta gente va a desarrollar problemas pasa por ese propio diseño, con lo cual lo que nosotros planteamos es que hay que hacer un proceso de diálogo, muy probablemente mediado por los propios legisladores, para intentar minimizar los problemas a través de cómo se diseñan los juegos de azar. Y ese diseño también está íntimamente vinculado con su promoción. Es decir, nosotros vamos planteando, por ejemplo, que si tú eres una persona vulnerable, por ejemplo, eres una persona que ya tienes problemas de deudas, lo que está ocurriendo en este momento, ¿no? Que estés viendo, por ejemplo, mucha publicidad de juegos de azar o que recibas bonos de bienvenida o otro tipo de bonos, pues eso es una cuestión que puede hacer que estas personas
tengan recaídas. Claro, desde el punto de vista de la responsabilidad, lo que nosotros planteamos es que, claro, si la propia industria está ofreciendo este tipo de mensajes, pues parte de la responsabilidad de que luego algunas personas que tienen problemas recaigan, pues pasa por ese tipo de información que se les da, ¿no? Entonces es un poco también para que se tome conciencia todas las partes implicadas en un problema tan complejo como es el juego de azar, que al fin y al cabo es la sociedad, los operadores que proveen este tipo de productos y, por supuesto, quienes toman decisiones políticas y quienes regulan una actividad. Entiendo como profesor de universidad que con este proyecto lo que queréis es llegar también a la gente más joven, que por desgracia cada vez está más implicada en este problema. Sí, nosotros, claro, eso sería lo ideal, ¿no? Que la gente joven pueda leer el libro y entenderlo. Quizás está más orientado, bueno, nosotros estamos encantados de que lo lean, ¿no? Pero estaría más orientado también, por ejemplo, a profesionales que quieren saber un poco más, profesorado que está preocupado por lo que hacen lo que hace el alumnado, otros profesionales de ciencias de la salud, ciencias sociales que quieren comprender esta problemática. Ese sería el público objetivo. Para llegar a la juventud, por supuesto, ya te digo, que si leen, excelente, porque además creo que ese es un valor añadido, ¿no?, de cualquier tipo de lectura, no solamente de este libro. Para llegar a la gente joven, lo que hacemos es también colaborar con diferentes proyectos de prevención. Yo, por ejemplo, colaboro con Madrid Salud en el desarrollo de uno de los programas que hace de prevención de problemas con el juego de azar en diferentes barrios, que es la contrapartida. Entonces tenemos como ese canal en el que también intentamos que los chicos y chicas comprendan los riesgos del juego de azar. Con lo cual, bueno, pues ya te digo que tenemos que pensar diferentes formas de llegar a las personas que potencialmente pueden desarrollar problemas y, tristemente, pues la gente joven es una población de vulnerabilidad por cuestiones del propio desarrollo, ¿no? En ese momento de la vida en el que estás buscándote a ti mismo, en el que estás buscando sensaciones y que todavía, bueno, pues se necesita un tiempo para que maduren los sistemas cognitivos y cerebrales que nos ayuden a tomar mejores decisiones. Pues la información, al menos a este nivel y en el contexto actual de juegos de azar, es probablemente la única herramienta que nosotros podemos ofrecer en tanto que no se avanza en una regulación más pormenorizada de cómo se diseñan y se promocionan los juegos de azar. El título Trampas, imagino que es, bueno, pues para dar a entender que no todo es lo que nos venden. Sí, el título Trampas tiene un doble sentido. Lo primero es que hay trampas mentales. Las trampas mentales están muy vinculadas a nuestra forma de entender el mundo como humanos. Es decir, los humanos intentamos entender el mundo, un mundo que es incierto, lo intentamos entender con nuestros mecanismos cognitivos y esos mecanismos cognitivos nos ayudan mucho, es decir, nos ayudan a predecir en cierta medida qué puede pasar para estar protegido, para poder tener éxito en mis proyectos y demás, pero a la vez son una trampa porque también en algunas ocasiones pues nos pueden llevar a sobreestimar la influencia que tienen esas predicciones y esta idea quizás cristaliza de una forma que la gente va a entender muy fácilmente en el tema de las supersticiones. Es decir, todas las personas, bueno, no todas las personas, pero más o menos los humanos tenemos una tendencia a tener pensamientos supersticiosos. Da igual llevar un amuleto, si se me cae la sal pienso que igual tengo mala suerte, ¿vale? Eso lo tenemos porque forma parte de nuestra propia mente. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando ese tipo de mecanismos lo utilizamos en el juego de azar, en gran medida se potencian. Si tú crees que es tu día de suerte y entonces vas a aprovechar para ir a un casino, lo que está haciendo ese sesgo que tienes, esa idea distorsionada que tienes de base, es empujarte para que vayas al casino. ¿Qué ocurre? Que esa trampa mental te lleva al casino y luego los propios casinos, pues como se diseñan los juegos de azar, van a potenciar esas supersticiones o esas formas distorsionadas de ver la realidad, que tú creas que tienes suerte, para que tienes tu día de suerte, simplemente por probabilidad. Ese día tienes un premio relativamente jugoso para ti y te lleva a fortalecer que tú tienes capacidad de intuición, ¿vale? Entonces, cuando nosotros planteamos el problema actual de los juegos de azar y sus trampas, es que parte del diseño y la promoción
se aprovecha de esas trampas que tenemos todos. ¿Cuál es el antídoto? Bueno, el antídoto, mientras que, como te decía, que se diseñan los juegos de azar de una manera no tan, no tan no sé la palabra agresiva, ¿no? Pero no tan engañosa quizás o tan opaca como están actualmente, mientras que eso ocurre, pues lo que nos queda a nosotros es dar información, y parte de la información es también entender nuestros propios sesgos, es decir, que no podemos controlar la suerte ni predecir lo que va a pasar, ni podemos aprovechar nuestra supuesta intención para predecir qué va a ocurrir en un casino, o incluso aunque nosotros creamos que tenemos conocimiento sobre deporte, el mercado actual de los juegos de azar está diseñado para minimizar ese impacto. Es decir, que tú creas que va a ganar el Madrid, por ejemplo, ¿vale? O el Rayo Vallecano, y aunque tú creas que lo puedes predecir, luego las cuotas que te va a ofrecer la casa de apuestas están muy ajustadas para que tampoco te sea tan fácil sacar partido de incluso algún evento que tú creas que es más factible, ¿no? Entonces es un poco como la combinación de las trampas nuestras y las trampas del propio producto. La portada del libro, una película mítica, creo recordar El Golpe. ¿Y Sí, por qué habéis elegido precisamente esa? pues es porque es una trampa la portada. La portada es una trampa porque si tú ves a Robert Redford y Robert Redford y Paul Newman en una portada, te va a llamar la atención. Sí, entonces nos aprovechamos de ese sesgo atencional para que la gente se fije en nuestro libro. Pero fíjate, luego el libro no tiene daños. Un libro no genera daños, ¿vale? El efecto que tiene leerte un libro es que, bueno, te podría llegar a aburrir, que no creo que sea el caso y espero, pero al final el resultado final de leerte un libro casi siempre suele ser positivo. Nosotros hacemos una crítica, es decir, utilizamos una trampa que es un sesgo atencional de un estímulo que nos es muy conocido para atraer la atención sobre un producto y que lo compres, ¿vale? La industria del juego lo que va a hacer es utilizar un montón de estímulos diferentes, ¿sí?, para atraer la atención sobre sí y venderte un producto que sí que tiene un daño vinculado, ¿vale? Un daño que puede ser financiero, emocional, de las relaciones, etcétera. Entonces también tiene que ver por ahí, por una crítica. Y luego utilizamos el golpe porque el libro empieza con el golpe. Nosotros, como te decía, utilizamos diferentes películas para explicar los temas del juego de azar. Y el golpe empezamos con ella para presentar a los diferentes actores que tienen que ver, que juegan un papel importante en comprender los problemas con el juego de azar, y hablamos un poco, utilizamos un poco todo las entretelas que ocurren en una película tan magnífica como es El Golpe, que es una película que utiliza el juego de azar como una excusa para contar su trama, y nosotros lo que hacemos es justo lo contrario. Nosotros cogemos y contamos nuestra trama aprovechando películas sobre el juego de azar. ¿Dónde podemos adquirir el libro? Pues yo me recomendaría a ti y a los oyentes que lo compren en la librería de su barrio. Al final se puede comprar a través de todos tus libros, si no lo tienen físicamente ya en la librería, pero si no a través de todos tus libros, te lo llevan en muy poquito tiempo al barrio, a tu librería de confianza. Si no, se puede mirar también a través de la editorial, que es Next Door Publishers, y luego también se puede comprar en todos los lugares. O sea que, pero bueno, yo hago mi recomendación así. Juan, próximos proyectos, algo que esté por ahí, me estéis maquinando para hacer. Sí, a ver, nosotros no paramos, porque parte de lo bueno de ser profesor universitario es que, bueno, tienes una parte que dedicas a la docencia y otra parte a la investigación. Dentro de la parte de la investigación, pues aunque ahora que estemos acabando el curso, pues nosotros continuamos en diferentes cuestiones. Y dentro de la investigación, pues tenemos diferentes proyectos que son más teóricos, ¿vale? De identificar de identificar mecanismos y demás. También nosotros tenemos proyectos que son más aplicados, ¿vale? Yo sí tengo una línea de investigación e intentar mejorar este tipo de proyectos de prevención que se hacen en Madrid mediante colaboraciones que tengo con Madrid Salud. Y luego tenemos otros proyectos pues, que son de transferencia, que tienen que ver con contar no solamente a la sociedad, sino en diferentes lugares lo que aprendemos. Entonces, lo que vamos a continuar muy probablemente durante el próximo curso vamos a seguir formando a diferentes profesionales que son los que luego aplican los programas de prevención. Así que dentro de lo que son los juegos de azar seguimos muy activos. También estamos haciendo
trabajos para intentar ver en qué se parecen los juegos de azar y los problemas con los videojuegos. Porque también a día de hoy pues, hay mucha preocupación sobre el uso de videojuegos y nosotros estamos tratando también de comprender en qué sí y en qué no, y luego también, por supuesto, cómo ayudar a la gente que acaba teniendo problemas con los videojuegos. No te he preguntado, pero entiendo que eres profesor de psicología. Sí, claro, sí, sí. Bueno, sí, Pues, de psicología, pues yo tengo la suerte de estar, bueno, yo soy psicólogo de formación y trabajo en la Facultad de Psicología. Podría estar en otras facultades, pero en mi caso específico estoy en el departamento de Psicología Clínica, con lo cual estoy muy cercano al área de investigación en el que trabajo. pues Juan, no sé si quieres añadir algo. Nada, pues que muchísimas gracias por vuestro interés en el libro y que ha sido un placer compartir con vosotros un poquito de la mañana. Pues muchísimas gracias a ti por habernos atendido esta mañana, Juan. A ti, Yoli, muchas gracias. Gracias. A vosotros, vosotras, queridas y queridos radioyentes, muchísimas gracias como siempre por estar al otro lado. Mi nombre es Yolanda López.